buenos días a todos. Vamos a hacer otro webinar de la serie que estamos haciendo con Poly sobre los dispositivos específicos para call center y para usuarios intensivos. El webinar lo va a hacer Juan Sañudo, como estos anteriores, es el Channel Account Manager de Poly y con quien siempre estamos haciendo estas colaboraciones. Pues nada, sin más, Juan, cuando quieras me vas diciendo y yo te voy pasando. Muy bien. Buenos días a todos. Bueno, una vez más, en el último webinar que estoy colaborando, que están Poly colaborando con Nunsys, con nuestro integrador. Pediros disculpas un poco por el retraso, que he tenido algún problema técnico para conectarme a Zoom. Y sin más, pues empezamos. En el día de hoy, la idea era explicaros un poco el mundo del call center, el mundo que es un mundo muy relacionado con Poly, sobre todo con la parte de Legacy Plantronics, donde, bueno, como sabéis, somos fabricantes de auriculares desde los años 50 y donde el call center sigue siendo un mercado importante, un mercado también pues que está evolucionando constantemente y que va cambiando a la vez que cambia la tecnología y las comunicaciones en general en el mundo. Manu, puedes pasar si quieres. La idea de hoy era, bueno, pues, ¿por qué Poly? ¿Por qué os explicaros un poco por qué nuestra fama y nuestro gran expertise dentro de este mercado debido pues, a la experiencia que tenemos a lo largo de los años? ¿Por qué es importante también para los empresarios o para las empresas tener un call center adecuado a su actividad y que represente el valor de marca que queremos que esas empresas quieren ofrecer a sus clientes? Porque la voz sigue siendo un canal muy importante de comunicación entre las empresas y sus clientes, a pesar de que han aparecido otros players, otros canales de comunicación dentro bueno, pues de las interacciones que puedan tener los clientes con sus empresas. Y, bueno, por último, una serie de preguntas y respuestas o preguntas que vosotros tengáis acerca de este mundo. Por favor, ¿no? La idea un poco, bueno, pues ¿por qué Poly? Pues Poly es una empresa de comunicaciones global que posibilita la conexión y colaboración significativa entre las personas. Aquí, pues hago una llamada un poco a nuestro expertise desde el punto de vista de call center. Poly es una empresa que se crea en los años 50 con la parte de Plantronics, ¿vale? Os estoy hablando. Desde ese momento, el auricular empieza a ser cada vez más importante en el mundo del call center y en los años 80-90 ese boom de los call centers y de la atención al cliente se hace una realidad y nosotros empezamos a explorar pues ese nuevo mundo que antes era una empresa muy de nicho, muy de aviación, hacia pues este movimiento del call center y de intentar dar un buen soporte a los clientes. Con lo cual nuestro expertise se remonta desde hace muchos años y desde entonces estamos intentando crear auriculares y soluciones para el puesto de agente de call center que nos permita pues dar ese gran servicio y auriculares de alta calidad con gran durabilidad y que sean cómodos. Es un poco nuestras tres pilares dentro del mundo del call center, que sea cómodo, que dure y que tenga una buena calidad de audio. Y esto lo hemos conseguido y realmente Plantronics y ahora Poly siempre ha sido una referencia en este mundo y si estáis relacionados con él, preguntáis a cualquier call center o a cualquier encargado de call center y conocerá la marca Plantronics probablemente pues desde hace mucho tiempo. Pasa, por favor, Manu. Esto es un poco Poly en cifras. Bueno, sabéis que Poly, lo he repetido en toda la serie de webinars, es la unión entre Plantronics y Polycom. Hoy nos va a centrar más la parte de Plantronics, que como os he dicho fue creada en los años 60 y realmente fue un momento clave donde empezó la aviación o los auriculares para aviación muy importante. De hecho, los fundadores de Plantronics eran dos pilotos que no sabían o que tenían muy mala comunicación entre ellos dentro del avión y se crearon un dispositivo para comunicarse. Y ese es nuestro origen y a partir de ahí toda esa calidad de audio y microfonía que hemos ido implementando y desarrollando y haciendo I+D durante estos últimos años, pues para dar productos de alta calidad. Ahora en las oficinas también los damos, pero por supuesto siempre el call center como un mercado muy importante para nosotros. Por favor, ¿no?
Os comentaba, porque es importante para los ejecutivos o para las empresas tener un call center. Realmente la experiencia del cliente está siendo clave en la toma de decisiones de muchísimas empresas. Y un cliente con su marca o con un producto es a través de su propio call center. Entonces, las empresas cada vez, los call centers, han pasado de ser un centro de costes a ser un centro en el que invierten y el que es algo primordial. Eh, las marcas al final y esa experiencia del cliente, el primer contacto que tienen es a través de ese call center, con lo que tienen que ser pues llamadas de alta calidad, donde demos un buen soporte a nuestros clientes y al final se ha convertido como en un departamento clave de cara a la relación con nuestros clientes. Con lo cual, es muy importante. Entonces, esta importancia también se ha transformado en una relevancia en la inversión y en cómo se hacen y cómo se montan esos call centers, tanto la inversión humana como puede ser la inversión tecnológica a través de la tecnología, por ejemplo, los auriculares. Siguiente, please. Perdón, una para atrás, perdón, que estaba... Ahí estamos. Otra de las tendencias, os comentaba antes un poco, para la parte de lealtad, realmente teniendo un buen servicio al cliente tenemos una lealtad importante de nuestros clientes. Otro tema importante es el camino a la nube, que es lo que están experimentando también muchísimas empresas, de modernizar sus call centers hacia soluciones más en la nube o soluciones de comunicaciones unificadas que nos permitan ser pues, más ágiles, que podamos ser más escalables también, es decir, que podamos crecer o decrecer según nuestras posibilidades sin necesidad de hacer una inversión muy fuerte en tecnología y siendo un proveedor de servicios el que pone a disposición de nosotros pues ese aumento o disminución de la capacidad. Y también es una realidad que hacemos muchos estudios alrededor del mundo del call center, por ejemplo, este que hicimos con la empresa Nemertis en 2019, donde nos dice que esas empresas donde utilizan servicios a la nube y donde su call center cada vez va más hacia la nube, pues tienen un 60% de probabilidades de tener más éxito. Esto nosotros también lo vemos porque generalmente estas aplicaciones en la nube o estos call centers en la nube utilizan auriculares conectados generalmente a PCs o portátiles, ¿no? Y eso también lo hemos visto como un cambio en los últimos años, a la vez que las empresas pasaban de un mundo más de teléfono de escritorio a un mundo más softphone, pues que los call centers también han ido con la ola de esta innovación y vendemos también ahora muchísimos auriculares específicos para call centers o usos intensivos dentro del mundo pues, PC USB. Muy importante este cambio, este camino a la nube de las empresas. Siguiente, please. Otro tema importante que está pasando ahora mismo en las empresas, hemos pasado de la multicanalidad a la omnicanalidad. Antes, realmente, el principal canal de comunicación que había entre la empresa y el cliente era el teléfono, a los que hemos ido añadiendo diferentes servicios, como pueden ser la web, el móvil, redes sociales, y ahora lo que estamos viendo es la omnicanalidad, que es todo esto, pero de una manera integrada que nos permita interactuar con esa empresa de una manera distinta. Y esto hace también que el tipo de persona que esté atendiendo a nuestros clientes dentro del mundo call center, pues sea una persona también más experimentada, ¿no? Entonces, también es una manera, también se ha diversificado muchísimo la manera de interactuar con los clientes y cada vez hay más maneras de llegar a esas empresas y para las empresas también es muy importante ser, digamos, accesibles en esta parte para dar esa mejor experiencia a todos sus clientes. Siguiente, por favor. Otro de los cambios importantes es en el perfil de la gente que trabaja, de los agentes que trabajan en el call center. Cada vez esta inversión ha ido a más y cada vez es gente más preparada y con más capacidad de atender mejor esas llamadas. También es verdad que muchas empresas han internalizado su call center. Hubo un momento que todos los call centers estaban externalizados y las grandes empresas externalizaban sus call centers porque, como os he dicho al principio, lo veían como un centro de costes, no como un centro de inversión. Pero esto en los últimos años ha cambiado porque son capaces de dar un mejor servicio si ese call center está integrado. Os cuento, por ejemplo, el mismo caso nuestro de Plantronics. Plantronics tenía un call center externalizado con una de las grandes empresas de call center de servicios de outsourcing. Que hace unos
9 años, internalizamos dentro de nuestra empresa. Y ahora mismo todos la gente que trabaja en el call center de Poly son empleados de Poly, con lo cual aumenta muchísimo también la fidelidad que tienen estos empleados hacia la empresa, aumenta también muchísimo la calidad que podemos dar. También la gente, al estar más contenta, se queda más tiempo, con lo cual hay menos rotación de gente dentro de los call centers, que es uno de los grandes problemas de la atención al cliente. Y entonces estamos moviendo todo esto hacia gente quizá más preparada, dándole posibilidades de trabajar remotamente y bueno, pues creando lo que hemos llamado internamente nosotros en Poly, esos superagentes. Y esos superagentes les tenemos que dotar también de tecnología y de equipamiento mejor. Siguiente, please. Os comentaba también que la voz sigue siendo un canal clave, a pesar de que hay otras maneras de comunicarse con las empresas. Podemos hablar de maneras de comunicarse vía chat, vía email, vía redes sociales. La voz sigue siendo clave y aunque podamos pensar que realmente las interacciones de voz han disminuido con respecto a la atención al cliente, porque hay otras maneras de comunicarse, realmente no es así. Cada vez hay más llamadas, y esto lo tenemos muy estudiado, más llamadas de atención al cliente, y además esas llamadas ya quizá son más complejas, son más largas, porque tenemos un cliente que ya está preinformado. Veníamos de una época donde las empresas tenían que comunicar a sus clientes para explicar ciertas cosas de su funcionamiento o atender mejor al cliente, a que nos llegue un cliente totalmente informado, donde él ha visto, no es su primera interacción con nosotros, no es esa llamada, sino que ha mirado en Internet, ha buscado, está informado con diferentes medios que ahora mismo tienen los clientes o tenemos pues para buscarnos la vida sin necesidad de llamar a alguien. Pero cuando llega esa llamada a nuestro servicio de atención al cliente, quizás una llamada más compleja que las que teníamos antes. Y esto pues ha hecho que también la voz sea primordial, que haya más horas de llamadas realmente que las que había antes, con lo cual también tenemos que dotar a estos superagentes de los que hablaba pues de esa tecnología o de esos auriculares para que estén cómodos durante todo el día y tengan esa buena calidad de audio. Siguiente, por favor. Con lo que os comentaba, que el canal de voz no va a desaparecer. Solo en la misma encuesta de Nemertis, esta es de Frost & Sullivan de 2018, solo el 4% de los encuestados afirmó que el uso que hicieron del canal de voz disminuyó el año pasado y el 70% afirmó que las llamadas de voz aumentaron, con lo cual realmente porque haya diferentes maneras de comunicarse, no necesariamente la voz queda en segundo plano. Siguiente, por favor. Entonces, la forma en que las empresas ofrecen experiencias a sus clientes se está transformando desde una perspectiva tecnológica en respuesta a los cambios de comportamiento y preferencias de un consumidor y una fuerza laboral cada vez más conectados a un mundo digital. Con lo que la voz sigue siendo muy importante, con lo que también tenemos que dotar, por ejemplo, cuando no logran encontrar una solución o cuando el cliente no logra encontrar una solución, tiende a hablar con un solo agente en vez de con multitud de agentes. Entonces, esto también hace que, pues lo que os comentaba, que las empresas están poniendo cada vez más empeño en redefinir, rediseñar esas estrategias de experiencia del cliente. Con todo esto que os he dicho, un poco, pues viendo un poco la tendencia un poco del mercado, que los call centers pues cada vez están más internalizados, que la voz sigue siendo algo clave dentro del call center, pues Poly lo que presenta, si puedes pasar Manuel, es una serie de auriculares o soluciones que tenemos para el mundo de usuarios intensivos. Cuando hablamos de mundo de call center o auriculares para call center, no necesariamente hablamos de gente de un call center en sí, sino que igual hay gente dentro de nuestra organización que es usuaria intensiva de los auriculares, con lo cual deberíamos dotarle de equipamiento especial para esto. Siguiente, por favor. Perdón, la anterior. Entonces,
Como os comentaba, bueno, pues una de nuestras grandes innovaciones dentro del mundo del auricular y por qué Poly y Plantronics anteriormente son marcas conocidas dentro de este mundo, pues uno de nuestros grandes hitos fue llevar a la Luna nuestros auriculares, un auricular de Poly, todas las comunicaciones que se hicieron entre la Tierra y la Luna en la misión de Neil Armstrong se hicieron a través de un auricular Plantronics, con lo cual esto es un poco nuestro legado y a partir de ahí toda nuestra innovación ha ido hacia este camino, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis este dato que es cuanto menos curioso. Otro tema importante cuando puedas, Manuel, pasa, es, es esto, que es algo que siempre desde Plantronics y desde Poly hemos insistido y ha sido siempre pues algo primordial para la protección de nuestros agentes, es que cada agente utilice solo su propio auricular. Y esto, aunque no os lo creáis, no es la realidad de muchísimas empresas en el mundo, donde los auriculares, sobre todo en las más, digamos, los call centers más outsourcer, se comparten, se cambian las almohadillas, se cambian los tubos de voz, pero realmente es un auricular que pasa por muchas manos. Esto vuelve otra vez a estar muy en boca de todos nuestros clientes de call center y es algo que se están planteando también ahora muchos y es el dotar de un solo auricular para cada agente. Tenemos ya bastantes clientes que con la situación sanitaria que tenemos ahora mismo están moviendo o están intentando que cada persona deja de ser algo muy personal que tienes y que utilizas pues muy cerca de tu boca, de tu nariz, con lo cual es importante este mensaje de un agente, un auricular, un mensaje que nosotros llevamos trabajando mucho tiempo porque al final pues el agente va a estar más seguro, va a tener, al final si le das un dispositivo a esa persona pues que es suyo, lo va a cuidar y lo va a tratar mejor. En fin, hay una serie de componentes, pero no deja lugar a dudas que el mundo de salud o de protección laboral pues es importante y ya os digo que muchos de nuestros clientes están optando por dotar de un auricular a cada persona como una medida más de protección sanitaria hacia sus empleados. Siguiente, por favor. Dentro del portfolio, puedes pasar a la siguiente si quieres, Manu, pues tenemos la parte de cable, ¿vale? Que es un poco nuestras gamas que se llaman Encore Pro, el nombre da un poco igual. Aquí normalmente, como en casi todas las series de Poly, tenemos tres gamas. En este caso, en el Encore Pro está la 700, que sería el auricular más alto de gama. Es nuestro auricular de call center o de uso intensivo, es el más cómodo que tenemos. Es súper ligero, muy amoldable, se adapta muy bien el micrófono, tiene almohadillas de polipiel, es el único auricular de Poly que tiene 3 años de garantía. En fin, es un auricular para esos superagentes de los que os hablaba, que les queremos dotar pues de un auricular muy cómodo, muy adaptable, que pesa muy poco, en fin, todo este tipo de cosas que hace que la gente que atiende en los call centers, pues al final es gente que su principal herramienta de trabajo es el auricular, pasan muchas horas conectados a ellos, con lo que tener un buen equipo es fundamental. Tenemos la versión que va a teléfono de escritorio y como os comentaba antes, si puedes pasar, Manu, las versiones USB que son importantes también, ya que en ese camino a la nube que están pasando muchísimos de nuestros call centers o ese camino hacia los softphones o comunicaciones unificadas, necesitan pues un auricular de cable USB. Aquí hago un inciso porque creo que es muy importante que nuestros clientes, tenemos otra gama de cable USB que se llama Blackwire, de la que no voy a hablar hoy, pero que he hablado en otros webinars. Realmente esa gama de cable USB está pensada para el entorno de oficina, está pensada para un uso moderado del auricular, es decir, para una persona que llega por la mañana a su oficina, tiene pues igual 2, 3 reuniones de Teams, tiene, no sé, 10 llamadas al día, lo usa, pero no es su principal herramienta de trabajo. En cambio, las versiones USB del Encore Pro sí que están preparadas para ese uso intensivo, es decir, para que una persona esté 8 horas de su jornada laboral hablando. ¿Y esto por qué es así? Pues porque realmente es una gama dedicada al mundo call center, en resistencia de cables, en comodidad, en cancelación de ruido de los micros, en fin, a una serie de cosas que hace que sea un auricular más potente que nuestra otra gama, que está muy bien también, pero su uso y su recomendación es otra. Dentro, puedes pasar, Manu, si quieres.
Dentro de lo que os comentaba, de la gama de Encore Pro, tenemos la serie 500, que sería la gama intermedia, es una de nuestras gamas más vendidas, es la evolución de nuestro auricular Supra Plus, que es el auricular de call center más vendido del mundo. Y aquí tenemos, pues es un auricular un pelín más sencillo, pero que te sigue dando una calidad y una calidad-precio pues muy atractiva, y es un poco lo que más utilizan nuestros call centers. Como veis, hay diferentes versiones monoaurales, versiones biaurales, versiones de enganches diferentes de la oreja. Al final, lo que intentamos, y esto es común a todas las series y gamas de auriculares de Poly, intentamos adaptarnos de la mejor manera posible a todos nuestros clientes y que la gente esté cómoda. Al final, el auricular es algo que llevas en la cabeza, enganchado en una oreja, tiene que ser cómodo, tiene que gustarte. Por eso estas múltiples opciones dentro del auricular. Por supuesto, todas las gamas tienen cancelación de ruido en los micros. Esto es realmente importante, y sobre todo en el mundo call center, donde donde hay mucho volumen de llamadas con mucho ruido, y no queremos que ese ruido se transmita al cliente que tenemos al otro lado del teléfono. La cancelación de ruido empezó siendo un extra, algo que la gente pedía más de vez en cuando, o gente que quería invertir mejor en su call center, pues la pedía, y ahora mismo es un estándar dentro de la industria. De hecho, todavía seguimos vendiendo algunos auriculares con tubo de voz, que no tienen cancelación de ruido, pero son los menos. Al final, la industria ha convertido algo que era un extra, como si hiciese un extra de un coche, en plan, yo qué sé, las elevaduras eléctricas o el cierre automatizado de los coches, pues en el mundo auricular ha pasado un poco lo mismo. Teníamos algo que era un extra, que era la cancelación de ruido de los micros, que la gente pues lo pedía de vez en cuando, hasta convertirse en un estándar, y la gente ya no se plantea tener un auricular sin cancelación de ruido de micrófonos. Siguiente, porfa, Manu. Lo mismo que en las 700, también las gamas USB, con conexión directa USB, que podéis también pedir, y aquí os recomendamos siempre el uso de esos auriculares de call center de uso intensivo. Siguiente, por favor, Manu. Y en la gama más baja, digamos, tenemos los Encore Pro 300. Es un equipo nuevo de este año, también porque queríamos de alguna manera llegar al máximo número de clientes, y que el máximo número de clientes y de call centers tuviesen auriculares Poly, porque creemos además fielmente, y creo que también es algo reconocido por el mercado, que Poly y Plantronics tienen esa calidad de audio excepcional y esa calidad de dispositivos muy grande, con lo cual queríamos remasterizar un poco esta gama de entrada, que como veis pues ha evolucionado un montón. El que teníamos antes estaba un poco trasnochado, también con cancelación de ruidos, un auricular muy cómodo, y donde podemos competir y donde podemos pues ofrecer nuestro producto al mayor número posible de gente. Pues igual un call center, imaginaros, de nueva creación, pues igual no tiene presupuesto para un Encore Pro 700, pero sigue queriendo un auricular Plantronics, tenemos el Encore Pro 300 como esa gama de entrada. Lo hay en esta versión, y si pasas la siguiente slide, Manu, lo tenemos en la versión USB. Siguiente, porfa. Tenemos también los adaptadores DA, es decir, que si nosotros, por ejemplo, con nuestro call center está en un cambio tecnológico hacia la nube o hacia el home working, pues podemos adaptar nuestros auriculares que iban a teléfono fijo con estos adaptadores, y los convertimos en auriculares USB. Durante esta pandemia esto ha sido algo que hemos tenido muchísima demanda. De hecho, seguimos sin tener ahora mismo stock de este equipamiento, porque muchísimos de nuestros clientes de call center, que trabajaba todo el mundo en la oficina, o está todo el mundo trabajando en casa, o por turnos, con lo cual hay una parte importante de gente que está trabajando en casa, y hemos tenido una demanda ingente de estos adaptadores para hacer ese cambio al home working o hacia un cambio tecnológico hacia la nube. Y esto es importante también, y es una de las filosofías de Poly, y es recicla un poco tu hardware, no necesariamente por cambiar de tecnología. Si tú antes tenías un teléfono de escritorio y ahora lo que tienes es un softphone, tienes que tirar tu auricular a la basura. Pues te damos este tipo de herramientas, este tipo de adaptadores, para que puedas hacer ese cambio al mundo USB sin necesidad de renovar todo el equipamiento. Y eso es una filosofía dentro de Poly. Siguiente, por favor.
Y siguiente, en la parte inalámbrica, por supuesto también tenemos auriculares inalámbricos para la parte de usuarios intensivos o call center. Generalmente en el mundo call center el cable es lo más usado, pero sí que es verdad que en muchas empresas que tienen ese call center internalizado se utilizan auriculares inalámbricos porque queremos dotar de más movilidad y de más libertad a nuestros trabajadores. También tenemos muchos call centers en los que tienen pequeños laboratorios o sitios donde se tienen que levantar para hacer pruebas o moverse, con lo cual aquí también es muy recomendable el uso de auricular inalámbrico. Y dentro del mundo del call center tradicional, con nuestros auriculares de cable, pues siempre hay supervisores y este tipo de gente que también utiliza auriculares inalámbricos. Os hablaba de estos auriculares inalámbricos, siempre recomendamos que sean DECT y no Bluetooth, básicamente por un tema de densidad. El DECT podemos tener muchísima más densidad de auriculares sin problemas de interferencias, aparte de que dan más distancia para moverse en una planta de oficinas, con lo cual importante, y además tenemos una certificación que es DECT Security, que es una certificación de seguridad de estos equipamientos DECT, pues que en la parte Bluetooth pues no la tienen. Con lo cual es importante porque muchas veces tenemos también, al igual que en el mundo cable, pues hay gente que quiere utilizar los Blackwires para el mundo call center, que os he explicado que no es lo más adecuado, pues en el mundo inalámbrico nos pasa lo mismo un poco con el Bluetooth. Hay mucha gente que dice, no, bueno, yo prefiero un Bluetooth porque pero la realidad es que conozco a más de un cliente y he tenido bastantes casos en los que hemos tenido que cambiar a gente que había comprado auriculares Bluetooth a auricular DECT por la densidad de volumen que hay de llamadas, por el número de Wi-Fi que hay dentro de su oficina, y esto hace que el Bluetooth sea más inestable y han vuelto a este mundo DECT. Pasa, por favor, Manu. Entonces, dentro de este mundo DEC, los equipamientos se llaman SAVI, ¿vale? Por su nombre, pero bueno, no es muy relevante. Tenemos los 8200, que sería este equipo, que como veis se ha evolucionado también mucho el auricular. Tenemos la versión con 2 orejas, que tiene cancelación de ruido activa. Esta es distinta a cancelación que la que os hablaba de los micros, es una cancelación o una protección acústica para la persona que está utilizando el auricular. Es decir, que por la tecnología que tiene el auricular dentro, te aísla del ruido que puede haber en el mundo, con lo cual para el mundo call center también estamos explorando este nuevo tipo de cancelación, no solo la cancelación del micro, que incide en lo que es propiamente dicha la llamada, sino en la cancelación del ruido que puede haber para los agentes. Uno de los grandes problemas de la oficina actual y del call center actual es el exceso de ruido y estamos sacando una serie de auriculares con esta tecnología. ¿Cuál es la ventaja de este Xavi de los 8200? Que es un 3 en 1, es decir, funciona con el PC, con el teléfono de escritorio y con el teléfono móvil a la vez. Es un poco, ya es un auricular, digamos, más de alta gama cuando necesitamos y más pensado quizá para la oficina. Siempre en el mundo call center recomendamos las diademas en vez de las versiones convertibles, como veis ahí, la 8240 o 45, porque las diademas tienen más batería y son más duraderas. El equipo es más resistente que los equipos de convertibles. Lógicamente, el equipo convertible, al tener varias piezas y poder hacer modificaciones, pues es más débil o más endeble que un auricular con diadema propiamente dicho. Siguiente, por favor. Tenemos las mismas versiones si nuestro mundo es solo PC, que veis que tiene estas pastillas, aunque pueda parecer que sigue siendo que es un auricular Bluetooth, es un auricular DECT. Hemos mejorado muchísimo esta pastilla antes era muy grande, muy incómoda de trabajar, a veces se rompían, y ahora tenemos una pastilla más similar a las pastillas Bluetooth, nos da mucha distancia entre la pastilla y el equipo, y si nuestro call center va hacia ese mundo solo PC, pues sería algo recomendado en el mundo inalámbrico. Y siempre, como os he dicho antes, las versiones de diadema, con preferencia las versiones convertibles, que están muy bien también, pero las posicionamos en otro tipo de clientes, por ejemplo, en clientes más de oficina, en recepciones, en este tipo de gente. Siguiente, por favor. Si nuestro cliente o nuestro call center sigue en el mundo tradicional de telefonía de escritorio, hemos sacado estas nuevas versiones de nuestros auriculares inalámbricos solo para el teléfono de escritorio. Como veis, aquí pone Desk, arriba a la derecha. Se trata hemos remasterizado esta versión donde sigue siendo un auricular DECT de alta comodidad, pero bueno, pues como veis,
un aspecto muchísimo más actual. Si vieseis los anteriores, pues no tienen nada que ver, y también pues lo mismo pensados para el mundo call center o mundo usuario intensivo. Ya estamos dotando a esa gente de un equipamiento pues mucho más cómodo y mucho más robusto. A todos estos auriculares inalámbricos, para conectarlos al teléfono escritorio, necesitaríamos un descolgador, ¿vale? Que es un aparatito que lo que hace es descolgar el teléfono fijo y nos permite descolgar desde el propio auricular. Lo hay, como veis aquí abajo, en versión electrónica, perdón, y una versión mecánica, que es el clásico HLD. Siguiente, por favor. Y por último, que realmente no lo recomendamos como dispositivo para el mundo call center o uso intensivo, es el CS540, es nuestro auricular inalámbrico más vendido. Se conecta solo al teléfono de escritorio. ¿Y por qué es el más vendido? Pues generalmente porque a la gente el tema de que sea convertible les gusta mucho, que puedas optar por la opción de diadema de cabeza, diadema de nuca o diadema o enganche de oreja, ¿no? Realmente no lo recomendamos en el mundo call center, por eso, con lo que os hablaba, por ese mundo un poco más endeble, que es un auricular un pelín más delicado, por la capacidad o las horas de llamadas en las que aguanta, que son menores también, y de hecho lo he puesto aquí un poco pues para también que sepáis que tenemos también muchos clientes que en un primer momento, igual por precio, por posicionamiento, pensaron que el CS540 era un equipo bueno para su call center, y también, al igual que mucha gente ha pasado del Voyager Bluetooth a los DEC, pues el CS540 también hemos pasado a los Savi que os he enseñado antes, porque no cumplen las expectativas generalmente del mundo del call center, con lo cual está bien, es un auricular que vendemos mucho, pero más para un entorno de oficina. Y nada más, con esto pues acabamos esta sesión de webinars de hoy, y aquí tenéis nuestros contactos pues para lo que necesitéis. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Juan. Si alguno tenéis alguna pregunta, pues nos la podéis hacer por el chat. Y si no, pues como siempre, os agradecemos vuestra asistencia, os mandaremos la presentación y también la colgaremos en nuestro canal de YouTube para que el que quiera pues la pueda ver. Cualquier consulta sobre alguna situación concreta de algún cliente, pues nada, nos la consultáis a Juan o a mí. Vale, pues Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias, Manu. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego a todos.